La macroamazonía de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad viene avanzando en los objetivos de esclarecimiento en el departamento del Vaupés desde el año 2019, avanzando en este proceso de escucha atenta que tenemos con las comunidades indígenas y con las víctimas de la región. Pudimos escuchar de su viva voz cuáles han sido esos impactos que han tenido en la región, cómo ha impactado el conflicto, cuáles son esos elementos culturales que se ven afectados por el desarrollo del conflicto por los actores armados. La toma Mitú fue un hecho que se perpetró por parte de las FARC-EP en el 1 de noviembre de 1998. Fue el ataque guerrillero más grande perpetrado a lo largo del conflicto armado colombiano. En él aproximadamente 1.500 guerrilleros pertenecientes en su mayoría al bloque oriental de las FARC atacaron el municipio por aproximadamente 72 horas. El reclutamiento forzado y la vinculación de integrantes de pueblos indígenas al conflicto y a los actores armados es uno de los elementos que ha causado mayores afectaciones al territorio y que ha permanecido a lo largo del conflicto armado en la región, que viene desde la década de los 80, tanto antes de la toma guerrillera como en cercanías a ella, como posterior a ella. El reclutamiento ha sido uno de los elementos que más ha afectado a las comunidades indígenas y cuyas magnitudes más han sido subestimadas. No se tiene aún certeza concreta de cuántas son las víctimas de reclutamiento, de cuántas son las personas que se fueron a la selva, que se fueron a participar en la guerra y que nunca volvieron a sus comunidades y nunca volvieron a sus familias. Yo para mí que es por la yo mujer que y mana paco para mí co para yo y que yo hermano mi estoy yo hijo bueno ponte que voy yo de acá que mamá me que está que nemo no es que está acá más que no que coger de acá que yo hermano yo 13 de junio que voy a salir. Y más que en el Nuari, más que en el Nuari, cuidado, congregación cristiana, corre en el Nuari, no por el cañar y dos motos desplazados porque por ahí nos tocamos yo hermano que quiere llegar. Hermano para coger más cayó. Año 98 le me boté para porque me tejima que na reclutar que me está guabierta. En el año 2001 secuestré a Jimacre. 12 años que Jimacre. Ella mía, Dagoberto Toro. De Cali de ya que llevó a mía Ernesto Rodríguez Ramírez, Bullé. Y va a ir a Macarón, el coche que llevó Cali de. A lo que tenía, yo, mamá de me cae Santa Cruz. A lo que tenía, yo, hima que me quema voy a París. A lo que te dijimos que ya un amigo me quema una. A lo que tenemos yo por el no hay quema y nada menos más que no cabe. A lo no hay el ni no que me cabe. A lo yo por allí 15 días yo voy me ni o que ni duca que ya empecé a que llegue en el calle. Que tenía ahí para ver donde comprar la caja que cuesta. No pedahí más que vieja y vieja, yo ni vieja yo más y bebo y calide. Ya llevaron, ya becky balo. Más y bebo yo, en Kawaii más yo que no hay mana más Kawaii. Pero a ver está nada estari, compañía estari no es que nada me quemana. Pero no coge más de apenas borran, ya me coge ahí. Na danin de guay mana te ni kari noi happy na me ne que ni do ni da kana ya de kani ho ni buru amena hi ma no mi akai we hi ma hi na hava bia je me ke ba le bo be ka ke ba ka be ya ni ma te ji apena ma ja ni apena ma ke ba ka be ni apena ma ja ni job pe la buje kali de buking ke kali de kali hava hi ma ta mujhe kali वहाँ पे वो जी खाली पानी में आज हाँ जहाँ पे मैं घर के बोला मुझे खाली देख
Tinha o Yebuji de Cobaino, aí para Barcahi Maque, que ele caiu, já que mani, aí não pode Buji de Calide. Que de Calide, já para por aí que eu já olhei. Muchos jóvenes terminaron partiendo de sus comunidades a las estructuras guerrilleras y nunca más volvieron. Actualmente sus familias las están buscando. Son momentos en los que estamos construyendo la paz y aún no tenemos noticia de muchos de los jóvenes, de muchos de los hombres, de muchas de las mujeres que partieron a la guerra, que terminaron participando en estructuras armadas de otras regiones del país y sobre las que sus familias, sobre las que sus comunidades no tienen idea alguna de qué sucedió con ellos. No se sabe si ellos han muerto, si han fallecido en los combates, si aún permanecen en armas, si se extraviaron en la selva. La vinculación a los actores armados a las dinámicas de conflicto se ha dado en un contexto de una muy débil presencia institucional, en un contexto en el que la elección de participar en los actores armados es vista como una alternativa económica, en un contexto en el que las posibilidades de acceso a educación, a trabajo y demás son bastante complicadas. La juventud es quizá uno de los grupos poblacionales que más se ha visto afectado por la guerra, por el conflicto armado interno en el departamento del Baupés y particularmente en Mitú. A lo largo de toda la presencia y digamos las acciones de las FARC-EP en el territorio se desarrolló el reclutamiento forzado principalmente sobre los jóvenes. Ellos han sido sometidos a procesos de desarraigo, han tenido que abandonar sus comunidades y al abandonar sus comunidades han sido obligados a abandonar toda una manera de vivir, toda su relación con el territorio en cada una de esas comunidades. Muchos han tenido que huir del reclutamiento, de las hostilidades del conflicto y llegar al casco urbano de Mitú, en donde tienen que buscar nuevas maneras de vivir, en donde tienen que buscar nuevamente dónde desempeñarse, dónde realizar la pesca, dónde trabajar, entalar la chagra. Yo me llamo Marta López Furia, soy etnia cubea, mi comunidad se llama Timbó Río. Esto era un pueblo sano, uno andaba tranquilo, sin ningún temor, sin nada de eso. Donde yo estaba también era una zona roja y vivimos espantosamente, inclusive casi le botan a mi hija o sea, dispararon. Y ella quedó en medio de esos disparos y para que no reclutaran a mi hija porque ella era grande y yo dije no, me la van a llevar a mi hija a la guerrilla y yo tuve que subir en medio de bombardeo, en medio de hostigamientos que ellos hacían. Yo tuve que subir y llevar a ella, pagar un pasaje y enviarle a ella, mandar para Villavicencio porque de pronto se la llevaban a mi hija. Vivir eso es algo espantoso. No es que sea muy agradable vivir uno en medio de la violencia, no es bueno. Mi nombre es Patricia Rincón López, soy indígena de la etnia cubea. Bueno, mi experiencia dentro del conflicto armado fue vivir en un territorio totalmente dominado por la guerrilla. Vimos muchos hostigamientos, precisamente porque ya se acercaba la oleada de tomas en los alrededores, lo que iba a ser Miraflores, Mitú. A raíz de la presencia guerrillera allí, pues mi mamá decide internarme en un colegio. Llegó el ejército disparando desde los aviones a diestra y siniestra, sin importar, sin tener presente que había población civil en el territorio. Y todo el mundo arrancó a correr a una caseta, pues a la caseta comunal, como buscando algo de protección. Y pues yo fui la única que me quedé en la casa porque quedé totalmente en pánico, en shock, quedé congelada. Y así sucedieron muchas cosas, entre ellas también el interés que había de parte de los comandantes guerrilleros por tomarme a mí como una de sus mujeres, porque habíamos unas niñas, pero es que éramos como las más grandecitas ahí y a varias de ellas las llevaban, simplemente les decían que las querían y se iban. Entonces, cuando esa situación se puso más aguda, es cuando mi mamá decide sacarme de allá, en medio
de muchos inconvenientes, pues me escondieron en un yate, llegamos a Miraflores y en el primer vuelo que mi mamá pudo, ahí me embarcó y me envió para Villavicencio. Y el ver cómo estos señores guerrilleros adultos pretendían a una niña como yo no era consciente de que me estaban tratando de enamorar, de conquistar, de nada, porque pues era una niña de 8 años y medio. Recordar como esa especie de acoso, de miradas morbosas y ese tipo de cosas a mí me generan mucho, como sensaciones muy perturbadoras. Mi nombre es Juan Antonio Quintero Escobar. Mi origen es de los Cubeos. Una mañana recuerdo yo bien que comenzaron a disparar detrás del internado. Y yo dormía en un camarote de segundo piso. Y yo pensé que las balas por ahí me iba a atacar. Y yo me tiré del camarote del segundo piso y caí al suelo. Ahí fue que yo comencé a tener conciencia de la guerra. Trajo consigo el narcotráfico. Se llevó a muchas personas, muchos jóvenes, para trabajar el narcotráfico, ¿sí? Desafortunadamente, pues fue víctima también de la guerra, porque la guerra no solamente es matar, es narcotráfico, es violencia, es desplazamiento. Probé lo que es el bazuco, lo que es la marihuana, pero afortunadamente durante este proceso de vida busqué ayuda porque no me servía, mi cuerpo no era para eso. Perdí obviamente muchos años, 3 años de estudio y yo no encontré respuestas en ninguna institución donde yo fui. Simplemente yo me resguardé de mi cultura, yo me fui a la comunidad, tomé yagé, hablé con los sabedores, conté mi historia a mis abuelos, les dije que yo quería salir adelante y ahí cambió mi vida. Y como yo soy dibujante, un compañero me dijo, venga, lo que pasa es que por allá están buscando un caricaturista, usted tiene mucho talento, vaya. Me aceptaron. Ya después él vio que yo tenía esa capacidad y ya me confió. Me dijo, usted va a ser corresponsal de la Marandúa, ¿sí? No ha sido fácil porque también he sido amenazado una vez trabajando la parte investigativa del narcotráfico. Mucha gente no le gusta eso y no va a querer que uno publique eso y a uno lo amenazan. Yo estoy amenazado hoy en día. Pero nosotros, mi trabajo, porque creo que yo también he aportado un granito de arena, hemos aportado en llevar esa información a través de un periódico a las personas que no tienen celular, que no tienen internet. Yo inicié una pequeña red de apoyo en el trabajo de artesanías con muchas mujeres artesanas indígenas hace aproximadamente 1 año y medio. Y nace a partir de pues, esa necesidad de querer pertenecer a algo. Y me doy cuenta que durante la elaboración de una artesanía no solamente es coger y tejer un objeto, venderlo y ya, sino que cuando uno está en el ejercicio del tejido se cuentan historias, se toma el alimento, se comparte con la familia, se comparte con el entorno, se disfruta de la naturaleza. Me pareció un ejercicio supremamente sanador para mí. Actualmente somos cerca de 7 o 8 mujeres indígenas, tejedoras de diferentes fibras naturales, pero también tejedoras de historias, tejedoras del hogar, del oficio, de la chagra, del cultivo. Para mí cada día esto se convierte en esa experiencia que me faltó durante toda la vida por temas del conflicto, por temas de desplazamiento y demás, y es lo que hace que cada día como que ese arraigo cultural se siga forjando. Ser un periodista indígena no es fácil, pero creo que es una gran oportunidad y una gran herramienta para nosotros y para el departamento del Vaupés, porque nuestro departamento es un departamento que
está con heridas, ¿sí? Entonces creo que la verdad es fundamental para que la sociedad vuelva otra vez a renovarse. El departamento del Vaupés necesita renacer de entre las cenizas. ¿Y cómo va a renacer? Obviamente con la verdad. ¿Dónde están los familiares? ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién dio la orden? Y que nunca jamás se vuelva a repetir. Bueno, esta verdad tiene que decir que las mujeres indígenas también tienen una voz y es importante que surjan otro tipo de mujeres también que reúnan esas voces de las que fueron víctimas del conflicto armado y poderlas expresar afuera, porque muchas de nosotras decidimos simplemente callar, que empecemos a trabajar con las mujeres indígenas precisamente para que ellas poco a poco vayan generando los espacios, la confianza en otras mujeres para que puedan ir expresando cómo es que se sienten en realidad en el antes y en el después, actualmente después del conflicto armado. Entonces hay un trabajo de unirnos como mujeres, de crearnos esa confianza, un círculo de protección para poder unir una sola verdad desde la mujer, desde la instrumentalización que se le ha hecho, de la victimización, pero también de la resiliencia, de las ganas de salir adelante, de querer reparar todos esos daños y formar nuevas mujeres, nuevas generaciones de mujeres mucho más fuertes y mucho más empoderadas, sanas también interiormente. Mi nombre es Daira Milena Góngora López, soy indígena cubea, criada y nacida aquí en el municipio de Mitú. Realmente el tema de la guerra yo lo conocí con la toma del 98. Yo tenía 8 años cuando sucedió eso, pero me acuerdo de todo lo que pasó. Vivimos los 4 días de zozobra, nos sacaron de nuestras casas. Fue una situación difícil y que cala dentro de uno como niño. Y son cosas que no se olvidan. Y pues yo creo que no fui la única de los niños del municipio que nos sacaron, precisamente por el tema del miedo a que volviera a suceder, del miedo al reclutamiento. Lo que uno añora más que cualquier cosa como material es la familia. Yo viví 20 años afuera y es muy difícil que, por ejemplo, mi mamá se estuviese desplazando porque pues un tiquete de avión es extremadamente costoso. Para el 2018, pues realmente mi familia por parte de mamá son una familia de líderes indígenas tradicionales, de organización. Entonces ellos gestionan un proyecto de etnoeducación en el departamento y piden mis servicios como profesional para trabajar con ellos en ese proyecto. Y ahí es cuando yo decido, puse pues en balanza todo lo que tenía. Y no, a uno siempre le jala la tierrita. Este año empecé a trabajar ya con el tema del liderazgo de las mujeres, hago parte también de las asesoras externas de las mujeres de las ATIS en el departamento. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo de empoderamiento, porque sabemos que el trabajo de la comunidad repercute en todos. Macetesa, 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 no amere kuabosari dire apen jogumere kuagoti. Macetesa. Mi nombre es Emilio Guarnizo, soy tucano del Vaupés. En 1998 ocurrió algo inolvidable en mi vida. La toma de Mitú. En ese momento tenía 12 años y empecé a escuchar todos los bombardeos y con esta sensación de qué ocurre, de qué pasa. Desde mi casa ver solo humo y balas y una lluvia interminable de estruendos y esa sensación de que alguien está muriendo, de que algo malo está pasando, fue horrible. Y bueno, así transcurrieron 3 días
En Mitú lo que ocurrió fue un etnocidio, ya que muchos de los que participaron en la toma, el frente, los que llegaron, la policía, todos en su gran mayoría eran personas de acá. Después de la toma tuvimos que viajar pues, por todas estas circunstancias, hostigamientos y demás. Estuve en Bogotá por 12 años con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Después de 10 años mi padre decide ya volver nuevamente. Mi mamá ya no quería estar más en la ciudad. Así que tocó de nuevo volver a empezar, volver a construir una casa, volver a establecernos de nuevo. Y en vista de esto quise revolucionar, o más bien evolucionar, la música desde adentro. Y es en lo que hemos estado trabajando, y es lograr una fusión cultural, y es ensamblando los artículos que tienen las comunidades en su casa. Siempre en comunidad hay un remo y hay totumos, siempre hay una cuya para servir la chicha o el chiveo. Me di cuenta que lo más notorio en este territorio es la música y es la ancestralidad en la que vivimos. Y entre tantos problemas decidí más bien dedicarme al arte, porque es como eso intangible en lo que podemos trabajar y formar. Todos estos antecedentes de guerra y pues todo este proceso de desapariciones ha generado un proceso de depresión de los niños, de los infantes, porque pues, hay mucho dolor encerrado desde muchos años atrás, no solamente la toma, sino antes hubo una toma, antes hubo la cauchería, antes hubo todo este comercio de pieles. Hay toda una amalgama de dolor en la cultura. El impacto de la guerra no se ha dimensionado lo suficiente, porque es que no solo estamos hablando de los que sufrimos aquí la guerra, sino que también de los jóvenes indígenas de las comunidades que fueron reclutados. Hay personas que perdieron a sus hijos, hay personas que esta es la hora y no saben dónde están sus hijos, y yo creo que es un gran acto para la población indígena, para los pueblos indígenas, que primero se les reconozca que efectivamente se vulneraron sus derechos, y segundo, que se vea una intención de parte de los actores que influyeron para esta situación, de que efectivamente, hombre, si no están arrepentidos, por lo menos reconozcan que se equivocaron. Muchos de los jóvenes que han participado en la guerra se encuentran actualmente desaparecidos. Muchos de ellos han ido a nutrir el conflicto, a participar del rigor de las confrontaciones en otras zonas del país. De muchos de ellos no se tiene conocimiento. Muchas de ellos aún son buscados por sus familias, son buscados por las comunidades, son buscados por sus pueblos. Los territorios aún los añoran. Es principal, es imperativo que los actores que en algún momento participaron de estos hechos cuenten la verdad sobre esto. Esto es un elemento fundamental para el perdón, para la reconciliación y para la sanación de sus familias, de sus hogares, de sus pueblos. Uno de los retos principales para la juventud que ha regresado a Mitú, y la juventud que se encuentra en Mitú y que ha visto y que ha construido con sus manos y cuyas familias han construido nuevamente Mitú, es avanzar en la construcción de paz, es insistir en la paz en un escenario en el que el despliegue de actores armados, incluso de disidencias que no se acogieron al proceso de paz, permanece latente. Muchos hombres, muchas mujeres jóvenes están apostando al fortalecimiento de sus comunidades, al fortalecimiento de sus territorios, lideran los procesos organizativos de sus comunidades, que les permiten proteger sus territorios, que les permiten fortalecer a sus pueblos, que representan a los pueblos indígenas, quienes han sido afectados en el marco del conflicto
para la realización de sus objetivos, para garantizar supervivencia física y cultural. Desde la parte artística, desde la parte de la formación, desde el trabajo que cada uno de ellos puede hacer, ha venido aportando a la defensa de su territorio, a la defensa de las comunidades, de los pueblos indígenas, a la construcción de paz, y han venido aportando finalmente a la reconstrucción y fortalecimiento del conjunto de la sociedad baupense y del conjunto de la sociedad en Mitú.